Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, disculpas porque tardé un montón en hacer una clase. Eh, el profe me había dicho de que trate de armar una clase por semana, pero bueno, medio complicado estuve. Más o menos por algo que charlé con Yara, había quedado en tratar de darles una mano con el tema del tallado de las lentes y de las superficies. Así que bueno, voy a intentar eh, aportar lo mío, espero que me entiendan y espero no darles ninguna idea equivocada. Si llegan a ver que hay algún concepto que lo digo diferente que Romero, o me avisan o le consultan a él, no hay ningún problema. Pero este es un tema en el que no suele haber como diferentes perspectivas. Se hace de una forma y todos tienen el mismo manual para el tallado de lentes. Se me complicó un poco para conseguir imágenes que las pueda aprovechar como para que se vean, así que por ahí van a ver que tienen como acá las que se ven rayos, tirada de rayos o algo por el estilo, pero bueno, yo les voy a ir diciendo, les voy a ir contando y es un poco para acompañar con un gráfico porque si no, si tenía que hacer los dibujos a mano iba a ser un desastre. Eh, bueno, para empezar, uno de los dibujitos, este era fácil, por eso lo hice, sería como un bloque en bruto. Eh, Nosotros a partir de ese bloque podríamos tallar en principio cualquier tipo de lente, cualquier tipo de geometría como las que ven acá. En estos bloques en bruto, lo primero que hay que entender es que se les puede trabajar ambas caras. O sea, yo puedo trabajar la cara de acá y la cara de atrás, las dos, y eso me permite obtener cualquiera de las formas de las lentes. Por lo general tienen este espesor, es verdad, esto no lo exageré, porque me permite tallar cualquier tipo de graduación. Obviamente tienen un límite en el espesor de centro y también en el diámetro. Eh, Esto lo van a encontrar en materiales de vidrio, en minerales. Prácticamente no existen bloques en bruto de otros materiales que no sean vidrios. Los plásticos son casi todos semiterminados. Eh, Obviamente, para trabajar las dos caras, no se rían de los dibujitos, usamos estos dos tipos de moldes. El molde cóncavo, donde yo voy a generar una superficie convexa, y sucede al revés con el molde convexo, que voy a generar una superficie cóncava. Eh, Ustedes acá pueden ver la biconvexa, tendría que usar dos moldes cóncavos para generar esas dos caras. Eh, por supuesto que tanto las biconvexas como las bicóncavas prácticamente ya no se usan. Eh, Son lentes que tienen el problema, por ejemplo, las biconvexas de que no se pueden hacer diámetros muy grandes, porque cuanto más alta es la potencia, más finito se hace este borde, y eso hace que se achique mucho el diámetro. Entonces, primero que es muy raro encontrar graduaciones muy altas, porque una biconvexa se usaría para potencias tipo más 20, por ejemplo, donde se tendría una cara que sería más 10 y la otra cara también más 10. Eh, Probablemente este tipo de graduaciones hoy se solucionan de otra manera. Eh, Podría pasar en una persona, que sería afáquica, o sea, que no tiene el cristalino, que necesita una lente así, pero hoy en día prácticamente se soluciona con lente de contacto, no con lentes aéreos. Pero bueno, existieron y se partía de un bloque en bruto, lo mismo las bicóncavas. Se puede llegar a ver en algún lente para baja visión, en el que se trabaja una bicóncava para hacer potencias muy negativas, como menos 20 o en adelante, eh, donde van a ver que probablemente quede esta sección nada más. La sección central es la sección óptica para ese anteojo y el resto es como una lente soporte para montarla en un armazón. Pero prácticamente no lo van a ver. Eh, Nosotros en la uni tenemos blogs en bruto.
la mayoría son los que hemos utilizado, no sé si les ha tocado en materiales o en instrumental A hacerlo, pero esos blocks son blocks en bruto, porque hay que trabajar ambas caras. El proceso de pulido y de generado de la superficie, por ahí no se los voy a contar tanto en detalle porque ya lo han visto y bueno, si les llega a surgir alguna duda de eso, no hay problema, pero esta parte la vamos a enfocar más al trabajo con las superficies. Bueno, como acá bien dice, la lente más sencilla de tallar es la lente esférica. En este caso tenemos una lente menisco, donde una superficie es positiva y la otra es negativa. En este ejemplo yo les proponía usar una cara convexa con una potencia de 6 dioptrías y una cara cóncava de 4 dioptrías. Entonces básicamente el resultado de esa lente sería una lente esférica más 2. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los moldes que vimos, los que hay en la Uni por ejemplo, son moldes fabricados en hierro y el cálculo que tienen hecho de esa curvatura es para el índice 1.523. Creo que después eso lo vuelvo a mencionar en alguna de estas diapositivas. Pero bueno, es importante porque si ustedes fuesen a utilizar un block de otro material que no sea de ese índice de refracción, van a tener que hacer un cálculo. Es decir, si yo efectivamente uso los moldes 6 y 4, pero lo que le pongo de material de la lente no tiene el índice de refracción para el cual está generada esa superficie, obviamente va a haber diferencias en la potencia cuando después la lleven abajo del fronto. Así que ya saben, si van a hacer una lente de ese mismo índice de refracción, usan los moldes tal cual vamos a hacer las cuentas. Si no, van a tener que utilizar una fórmula para hacer un cálculo y saber qué potencia están obteniendo. En todo caso, probablemente los moldes no sean tan lindos como más 6 y menos 4 y van a tener números más extraños, mucho más extraños. Bueno, ¿qué es la base? Seguramente ustedes en oftálmica 1 o 2, probablemente en la 2, hayan estudiado la definición teórica de la base, que es la del libro, y dice que la cara que posee la curva de menor potencia o la más plana. ¿Qué pasa con esto? Que cuando vamos a la práctica, esa definición queda un poco, no diría obsoleta, pero no es la que se usa. Ni siquiera cuando trabajen con un bloque en bruto ni con un bloque semiterminado van a tener en cuenta esa definición, pero normalmente se hace la distinción porque en un examen, por ejemplo, si te preguntan qué es la base, debería uno definirla de esta manera. En la práctica, yo también uso ese término como la base práctica, es la de la cara que ya viene terminada en un bloque semiterminado, valga la redundancia. Esa es la base. La tomamos como base porque es la que nos da la referencia a partir de la cual vamos a hacer los cálculos. Digamos, yo tengo un bloque en bruto, tengo total libertad para elegir las curvas como quiera. En un bloque semiterminado estoy un poco más atado, pero tengo la ventaja de que esa cara, hay una de esas caras, que por lo general es la cara anterior, ya no la tengo que trabajar. Por eso, bueno, acá la idea de esta diapositiva era contarles un poco las ventajas y las desventajas. El bloque en bruto, tengo la posibilidad de calcular todo, tanto los espesores, como esas curvas, y principalmente la curva base que vaya a utilizar, tengo total libertad. El proceso es más lento y, bueno, como les contaba, está muy supeditado a que trabaje con vidrios. La ventaja de los bloques semiterminados es que en realidad el proceso se divide prácticamente a la mitad. Solo me queda la mitad del trabajo, que es tallar la curva de atrás. Existen bloques semiterminados de vidrio,
por supuesto, de casi todos los materiales plásticos, y ni hablar de los bifocales o multifocales, incluso en vidrio, todos ellos son blocks en realidad semiterminados, porque ya la cara de afuera no se trabaja. Entonces realmente tengo un ahorro en casi todos los aspectos, en el trabajo, en los insumos, en los materiales, en todo. Solo que tengo que adaptarme y tener disponibilidad de todos esos blocks para poder tallar cada graduación. Los blocks semiterminados existen en bases 0, 2, 4, 6, 8, puede venir 10, puede venir 12, puede venir 14, sobre todo en los plásticos, en los orgánicos. Yo voy a tratar de que cuando les tenga que mencionar que hay una diferencia con el vidrio, va a ser principalmente porque Andrés marca esas diferencias. Si yo parto de un bloque semiterminado, en bruto, yo puedo elegir esa curva base y luego partir desde ahí. Entonces, en realidad, podría tener la base que a mí se me antoje. Pero los bloques semiterminados, comercialmente, vienen así, en bases de 2 en 2. Puede que algún fabricante, obviamente, como hay muchos, y todos compiten entre ellos, fabriquen bases en lugar de que sean exacto 0 o 2 o 4 o 6, hagan la base 0.50, la base 2.25, la base 6.25, cosas así para diferenciarse. Pero básicamente todos los blocks semiterminados tienen esa característica. Bueno, ya vimos, si quieren vuelvo acá, que tallar una lente esférica es bastante sencillo, no va a tener ninguna ciencia. En un bloque semiterminado yo voy a tener la cara de afuera ya terminada y voy a trabajar solo la cara de atrás. ¿Para qué uso una base 6? Para la mayoría de las lentes que pueda. Por supuesto que si la parte esférica de esa lente supera las 6 dioptrías, no voy a poder usar un más 6, voy a tener que usar una lente más 8. Para tallar un más 8, esférico más 8, no puedo usar un más 6 acá. Tengo que usar más 8 o incluso un poquito más, sobre todo si utilizo un bloque que no sea de vidrio. Vamos a suponer que tallamos en vidrio este más 2. Yo podría haber usado otra base. Podría haber usado más 4 de base y haber tallado una curva menos 2 acá y también tendría el más 2. Acá se introduce un poco el concepto de qué es lo más estético. Eso depende mucho de cada uno. Va a haber potencias en las que ustedes armen las dos curvas y el criterio sea igual de válido. Por ejemplo, hacer un más 2 con base 6 o con base 4 es bastante válido, no es un problema. Lo que yo no puedo nunca hacer es, por ejemplo, tallar una graduación negativa con una base muy positiva. ¿Por qué? Porque si yo hiciera un menos 2, supónganse que lo quiero hacer con este más 6, yo acá tendría que poner un menos 8 para llegar a ese menos 2. Y esa lente tendría una forma muy curva. Ambas superficies son muy curvas y eso queda no solo que es poco estético, sino que además es muy difícil luego de montar en un armazón. Así que acá lo más importante que les quiero decir es que la base plana la vamos a usar para lentes negativas. Vamos a tratar de no usarla tanto la base plana. ¿Por qué? Porque prácticamente los armazones en los que después tenemos que montar esa lente no son planos. Siempre tienen, aunque sea una leve curva. ¿Cuándo la vamos a usar? Bueno, cuando sea imposible usar otra base. Por ejemplo, si yo tengo que tallar un menos 20 o incluso un menos 10, no voy a usar una base 2 o una base 4. Voy a usar una base 0, plana, y tallaré las 10 dioptrías o las 20 dioptrías atrás. Va a depender mucho de la disponibilidad de los moldes que tengamos, pero en general esa es la manera de tallarlas. Por supuesto que después es difícil determinar qué va a quedar más estético porque depende mucho del armazón. Si yo no estoy viendo qué armazón tengo que utilizar, no lo sé.
Por ejemplo, si yo tengo un armazón que es envolvente y tengo que tallar un -2, y bueno, quizá no use la base 8 porque estaría exagerando mucho las curvas, pero si pudiera usar una base 6 que me ayude a que acompañe mejor la forma de ese armazón, y bueno, quizá tenga que poner en balance qué es lo que prefiero, que el calibrado quede bien o que sea una lente de lo más estética posible. Si no se pudo, si justo tocó hacerlo en ese armazón que tiene esa curva, esa envolvencia, bueno, tengo que tratar de adaptar la lente de la mejor manera. Ese es uno de los puntos más difíciles que hay en el trabajo de la óptica. Poder entender qué forma o qué curva tienen las lentes o qué posibilidades tengo de tallarlas, y la relación con los armazones. Esa es la parte más difícil, sobre todo también en las negativas por esto. Al ser sí o sí planas y tener mucho espesor en los bordes, suelen ser muy muy gruesas, que pueden llegar a tocar y trabar el cierre de las patillas, tocar la parte del puente, de las plaquetas. Son lentes muy complicadas, y ni hablar si el armazón no es muy plano. Pero bueno, eso por ahí lo dejamos para otra clase. Da para hablar un montón de ese tema. Bueno, lo de las ventajas y las desventajas ya las explicamos. Y ahora viene la parte que creo que es un poco la más complicada. Capaz que la tienen clara y no es así como yo les digo, pero en general es una de las cosas que más han complicado a todos, que es el tallado de una lente astigmática. Bueno, esta imagen fue una de las pocas que encontré como para tratar de recrearlas. Es muy difícil, bueno, dibujarlas ni hablar, y bueno, encontrar una lente y poder mostrarla también es difícil. Acá yo hago la distinción entre toro interno y toro externo. A veces lo van a escuchar como toricidad, que está bien, porque si yo solo tomo una superficie, y esa superficie, que puede ser la de adelante o la de atrás, por eso es interno o externo, tiene dos curvaturas diferentes, está bien hablar de toro, sobre todo porque además de esas dos curvas tienen una tercera curva distinta, que es la de la otra cara. Fíjense que en lente de contacto, sí, estrictamente se habla de lentes tóricas. Van a encontrar lentes que tengan este comportamiento del toro interno, incluso en armazones de sol, que buscan que el armazón y la lente también sea muy envolvente, o sea, tenga una base 8 en el meridiano horizontal, o sea, en este meridiano tenga la base 8, pero en este meridiano, en el vertical, van a ver que es mucho más plana. Esas lentes ya vienen fabricadas así, no es algo sencillo, no es algo que se puede hacer en el taller de una forma así, ya se hace con máquinas que están hechas para hacer ese tipo de lente. Si ustedes quieren poner en un armazón que tiene este comportamiento, que tiene una curva acá y una curva distinta acá, que sería tórico, quieren poner una lente cilíndrica convencional y van a ver que tienen un gran problema. ¿Por qué? Porque en general todas las lentes con graduación, el toro lo llevan interno, no lo llevan externo. Entonces las lentes más problemáticas son esas. Antiguamente se tallaba el cilindro en la cara externa. Eso se hacía en vidrio y partiendo de un bloque en bruto, que me daba esa posibilidad de trabajar las dos caras. Entonces, van a ver que muchas veces el profe les va a hablar de esto y se los va a indicar cuál es el dato que ustedes deberían considerar para interpretar que una lente tiene tallado el cilindro en la cara de afuera. Cuando le dan la graduación con la parte, o sea, cuando les dan una fórmula esferocilíndrica, si el cilindro está en positivo, quiere decir que, o antiguamente se interpretaba, que el cilindro estaba en la cara externa. Cuando el cilindro de la esferocilíndrica iba en positivo, significaba que estaba tallado en la cara externa. Ahora vamos a ver un ejemplo. Lo que se usa actualmente, hoy, hace mucho tiempo, sobre todo desde que los blocks son semi-terminados y por ende solo toco la cara de atrás, es el toro interno. El cilindro se va a tallar en la cara de adentro. Es lo más común y obligadamente, cuando yo digo la forma esferocilíndrica, voy a decir el cilindro en negativo. Ahora vamos a ver por qué.
Así que esa es la primera diferenciación. Obviamente, cuando a mí me dan una fórmula esferocilíndrica, yo puedo poner el cilindro positivo o negativo como yo quiera. Pero bueno, es un parámetro importante. Si ustedes tuvieran que hacer un análisis de una lente, cuando le den el cilindro negativo, consideren que podría ser que está indicando que tiene el cilindro tallado en la cara de afuera. Sobre todo si están trabajando en un material mineral. En orgánicos prácticamente nunca se trabajó con el toro externo, ¿sí? Bueno, esta obviamente es una lente negativa, es una bicóncava, no es simétrica, pero bueno, la tomé para tratar de hacer un ejemplo, porque acá como pueden ver, traté de hacer un dibujo, es súper difícil. Eh, Así que bueno, vamos a suponer que esta lente tiene el cilindro tallado en esa cara anterior, ese cilindro o ese toro externo. Supongamos que quiero realizar esta potencia, menos 2, menos 2. Eh, bueno, la forma bicilíndrica de un esférico menos 2 combinado con un cilíndrico menos 2 es esta. Es un cilindro 4 y un cilindro 2. Acá podríamos, yo les puse un ejemplo, pero bueno, como ya vamos a ir viendo, cada uno puede elegir las curvas como le guste, aumentar de 0,25 en 0,25 y eso produce un montón de opciones de tallarla. Siempre el papel fundamental lo va a tener la estética. En la medida en la que yo tenga una cierta libertad, como en esta lente, va a primar la estética. ¿Qué no podría usar para tallar esto? Bueno, bases positivas ni hablar, porque la única forma de tallar este cilindro en esa forma de lente es de esta manera. Bueno, yo espero y que puedan, que estén cancheras para pasar de una forma bicilíndrica a esferocilíndrica, porque bueno, en la parte del taller lo van a necesitar tener muy claro. Cualquier duda que tengan me avisan y lo charlamos. Yo en este ejemplo usé una curva en la cara posterior de menos 1 y la parte que sería la tórica, la cara externa, tiene en un meridiano una potencia de menos 1 y en el otro una potencia de menos 3, que es lo que quise marcar acá. Hicimos un menos 1 de un lado y la combinación de esta cara podría ser ese menos 1 o ese menos 3 y a 90 grados, si yo pongo un esferómetro, voy a encontrar la otra potencia, que es menos 3. Fíjense que la diferencia entre esas dos caras es estrictamente la definición de astigmatismo. De astigmatismo en la parte oftálmica. Es la diferencia que hay entre las dos potencias de una misma cara. Como la diferencia es 2, efectivamente el cilindro va a ser 2. De esto se desprende las dos formas esferocilíndricas que yo puedo escribir, que es menos 4 más 2 o menos 2 más 2. En este caso, para ser estrictamente correcto y acompañar el concepto de Andrés, yo tendría que elegir esta forma, menos 4 más 2, y si yo les indico esa potencia, ustedes tendrían que tallar efectivamente el cilindro en la cara de afuera. Acá como ven, si yo hago esta suma algebraica, menos 1 me da el menos 2, que es 1 de las bicilíndricas, y el menos 1 menos 3 me da el menos 4, que es la otra forma, que es el otro cilindro. Esta es la manera de pensarlo. Yo tengo que encontrar siempre, esta es la lente más complicada que podría tener que tallar. Voy a tener una cara que va a ser esférica y la otra cara va a ser la tórica. Y bueno, tengo que encontrar una potencia y las dos potencias que entre ellas van a tener la diferencia que efectivamente es el astigmatismo y después jugar un poco con la estética. Acá encontré otro ejemplo que bueno, ya estaba hecho así. Les cuento que hoy en día se usan prácticamente para todo blocks semiterminados, por ende se talla el cilindro en la cara de atrás, eso es lo más común, como les decía, para ahorrar
pasos para ahorrar material. En este ejemplo tenemos lo que comúnmente se denomina un cilindro puro. ¿Por qué es un cilindro puro? Porque una de sus formas esferocilíndricas es un cero. Es decir, una de los meridianos es cero. ¿Qué opciones tengo para tallar esto? Bueno, un montón de opciones. Yo eso lo puedo ver como que la forma bicilíndrica es esta. Es un meridiano 0 y el otro meridiano 2. Pero yo acá estoy viendo una sola superficie que sería la superficie tórica. Yo tengo que agregar la base. En los anteriores, por ejemplo, la base acá, la base sería -1. En este caso sería -1 la base práctica, porque yo estoy partiendo de este -1 para tallar la cara cilíndrica, a pesar de que esta sea la cara posterior y esta la anterior, da igual. En este caso voy a tomar como base práctica la que es esférica. Y si fuera la base teórica, también es -1, solo que tengo dos valores de -1. Bueno, de cualquier forma, no es necesario especificar a cuál -1 me estoy refiriendo, pero la base teórica es -1 porque es el meridiano es la curva más plana que tiene la lente. Lo tiene en ambas caras, está presente, pero bueno, la base teórica y práctica en este caso es -1. Para tallar este cilíndrico puro, que es +2, o sea, las formas esferocilíndricas son 0 y cilíndrico +2, o +2 y -2. Entonces llego a un cilindro 0 y a un cilindro 2. Como les decía, posibilidades de tallar tengo muchas. A partir de la base 2 en adelante, puedo generar esta superficie. Siempre la base del block tiene que ser superior a la potencia más alta. Como yo les decía, si tuviera que tallar una superficie, una potencia 8, no voy a poder usar +8, no voy a poder usar una base +6, a menos que talle una biconvexa. Acá elijo la base 6 porque es normalmente la más usada. Es la que por ahí en algún libro pueden encontrar que sea la base 8, la que más se asemeja a la curvatura de la córnea, pero si yo tallara todas las lentes +8 sería primero muy difícil de calibrar un montón de graduaciones y además no es tan estética porque ya se nota esa curvatura. La mayoría de las lentes de stock vienen talladas en esta superficie, todas esas lentes que son hechas en serie, la mayoría, incluso alguna graduación negativa baja, puede llegar a venir en base 6. Acá en este ejemplo podríamos haber usado una base 4 y haber reducido esto a 2 y 4. Pero bueno, yo elegí este ejemplo porque creo que es lo normal en una lente de stock que les podría tocar calibrar en el taller, tendría estos parámetros. Elijo la base 6, sería nuestra base práctica. La base teórica acá sería este meridiano, que es la curva más plana de todas las que hay. Y como ven otra vez, el astigmatismo es 2, es esta diferencia. Y es esta diferencia que hay entre estos dos números. Y de ahí sale que hago +6 menos 4 y me da el +2, este +2. Y +6 menos 6 me da 0. Entonces efectivamente la potencia final de esta lente es un cilindro puro +2 que se puede escribir de cualquiera de estas dos maneras. La única forma de aceitar esto y de terminar de entenderlo es haciendo ejercicios, no queda otra. Yo en la próxima diapositiva les dejo 4 ejemplos para hacer. La idea de esto es que, bueno, que estén rápidas para hacer las inversiones y bueno, que no se mareen con el tema de las curvas base. Quizá lo más importante es lo que le marcaba antes, que puede haber pasado alguna vez de una mala elección de una curva base. Para que realmente esté mal, tiene que ser algo muy exagerado. Por ejemplo, querer tallar una lente negativa con una base 6, con una base 8, ¿sí? Un negativo alto nunca lo voy a hacer con esto porque la cara de atrás va a ser extremadamente curva,
voy a tener muchos problemas con los espesores. Entonces, después, en los rangos de las graduaciones que ustedes se manejan, por ejemplo, en el taller, casi todo se resuelve con una base 6, a lo sumo una base 8, pero es muy raro porque ustedes trabajan con lentes de stock que nunca la parte esférica supera las 6 dioptrías, ni en positivo ni en negativo. Por ejemplo, un más 6 probablemente tenga más de base 6, sí o sí, pero no mucho más. A lo sumo será un más 8 y tendrá tallado un menos 2 atrás, o podríamos hacer un más 7 menos 1 o algo así. Pero generalmente casi todo se resuelve con base 6 y de ahí trabajo esto. Fíjense que la única forma en la que yo pueda efectuar estos cálculos es poniendo el cilindro en negativo. Si no, si yo les doy 0 más 2, parece muy complicado generar esta superficie. Sí o sí, para hacer este cálculo, yo acá estoy llegando a esto, al cilindro 0 y al cilindro 2, en la forma bicilíndrica, pero bueno, fíjense que como tengo que tallar la cara de atrás, que es la cara donde va el cilindro, por lo general los cálculos se efectúan con la fórmula esferocilíndrica que tiene el cilindro en negativo. Esto es para remarcarles otra vez que cuando vean el cilindro en positivo, evalúen la posibilidad de que quizá les estén pidiendo que lo tallen en la cara de afuera. Simplemente eso. Así que bueno, acá les dejo algunos ejercicios con curvas, obviamente con cilindros todos por fuera del rango de stock, que serían lentes efectivamente que se tienen que tallar. Y bueno, estaría bueno que me lo envíen de alguna manera, con todas las formas posibles de escribirlas, y eligiendo las curvas y marcándome en cada una cuál interpretaron como base teórica y base práctica. Y la idea es que la próxima podamos charlar un poco cómo son estas lentes y por qué elegir una u otra curvatura de acuerdo al armazón en el que las tendríamos que montar. ¿Qué especificaciones tendrían que tener estas lentes? ¿O qué cuidados tengo que tener cuando elijo un armazón para estas lentes? A partir de esto también se desprenden muchas cosas para charlar, pero más específicamente de la relación de las lentes con los armazones. Que es muy importante porque cuando yo tenga que ejecutar una receta, el producto final que le vamos a entregar al paciente, además de cumplir con que la graduación esté exacta, que eso es importante en el proceso de tallado, también va a tener que cumplir con la cuestión estética, que ya les vengo mencionando, porque bueno, todas las personas, además de ver bien, también quieren que el trabajo sea prolijo y esté dentro de parámetros estándar de estética. Así que bueno, cuando tengan un tiempito lo hacen, obviamente yo no tengo apuro, les recomiendo practicarlo porque los exámenes finales de esta materia se basan en esto. Van a tener que saber fabricar estas lentes y elegir adecuadamente las curvas. Entonces, bueno, sería ideal que si les surge alguna duda, la podamos charlar. Así que les encargo que me envíen esto de alguna forma, la que les sea más cómodo, y que en base a lo que hayan visto en la teoría con Andrés, si quieren sugerirme algún otro tema para darles un poco más de luz sobre ese tema, me lo hagan saber. Bueno, les dejo un saludo y bueno, nuevamente les pido disculpas por la demora en esta clase que fue breve y sencilla, pero espero que les haya servido y cualquier duda sobre esto también me lo hacen llegar.